buenas noches. Como decíamos antes, en el anuncio nos toca una sesión clínica. Tenemos a una psico-oncóloga de aquí de la zona, algo que no les pasará como a mí, que es la primera vez que lo oyen. Ha sido psicóloga de Anémona durante mucho tiempo. Ella es Jessica Sanchís. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, muy bien. ¿Qué es esto? Vamos a empezar. ¿Qué es esto de...? Ahora hablaremos por lo que has venido, ¿vale? Pero, ¿qué es psico-oncóloga? Porque creo que a mucha gente le pasará como a mí, que será la primera vez que lo oye. Pues el área de la psico-oncología nace a raíz de la psicología clínica, donde atendemos a personas con psicopatologías, ansiedad, depresión, y a partir de aquí se genera la psico-oncología, que es para atender especialmente solamente a pacientes con cáncer. Entonces, para ser psico-oncóloga primero tienes que ser psicóloga sanitaria. Todo esto viene porque tú has sido psicóloga de la Asociación del Cáncer de Mama de Benidorm, Benidorm y Marina Baixa, Anémona. ¿Cuántos años? Yo empecé en Anémona, tengo que contar, pero creo que era 2013, 2014. Vaya. Hablemos de lo que hiciste. Estamos ahora en enero, pero bueno, vamos a contar un poco lo que hiciste en Benidorm el pasado mes de noviembre. Diste una charla, tú junto con más profesionales, aquí que la llamasteis hablando del cáncer sin miedo. Es valiente poner la palabra cáncer, que parece que todo el mundo la quiere ocultar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es verdad que es algo contra lo que no podemos luchar, ¿no? Porque hoy en día... Bueno, por suerte, yo diría más por no suerte, por suerte, por desgracia, pero por suerte, en todas las familias, en todas las casas tenemos algún caso de este estilo, ¿no? Entonces era una manera de darle un poco el enfoque, ¿no? De decir, vamos a hablar de esto, sin escondernos, ¿no? ¿Por qué seguimos teniendo miedo a esa palabra o por qué la queremos evitar cuando, yo qué sé, uno pone la tele, ve los medios y te dicen claramente que de 2, 1 tendremos cáncer en algún momento? Bueno, la repercusión, ¿no? que supone esta palabra, el proceso, ¿no? El proceso por el que tiene que pasar la persona y después, en ocasiones, por fortuna cada vez menos, ¿no? Pero sí que es verdad que en ocasiones el final que significa el tener esta enfermedad, yo creo que es un poco el miedo, ¿no? A generar o a poner esta etiqueta. ¿Se va venciendo ese miedo? Yo creo que cada vez más. El cáncer de mama, por ejemplo, que es donde más estás, se percibe como una enfermedad como otra cualquiera, con todas las comillas del mundo, obviamente. ¿Cómo lo perciben las chicas a las que atiendes? Pues bueno, es verdad que al final lo que acabas de comentar, ¿no? El que tenga ese primer nombre con el apellido correspondiente, ¿no? De cáncer, yo creo que este ya de por sí te frena mucho, ¿no? Cuando te dicen tienes un tumor, tienes un cáncer, hay un adenocarcinoma, esto ya genera malestar. Es que hay muchas palabras para decir lo mismo, ¿no? Adenocarcinoma, sí. Y casi no sabes cuál es la que peor suena. Sí, porque bueno, a veces te lo pueden decir y no puedes entender lo que te pasa, que esto es otra cosa que pasa muchas veces, ¿no? en el ámbito de la sanidad, ¿no? Que te hablan, bueno, te pasa y el paciente dice, no sé exactamente qué me pasa. Entonces, pues a lo mejor hay que llamar las cosas por su nombre, aunque es verdad que es un impacto. Hombre, un impacto con poca reacción, ¿no? Porque el médico dirá 8 veces a 8 pacientes a lo mejor al día que tiene cáncer, pero para ti es la primera y te sientes única en ese sentido. Y eres, ¿no? Tú la protagonista de tu historia, claro. ¿En qué momento entras tú en esa historia? O sea, una chica, porque hablamos de chicas mayormente, aunque sabemos que el cáncer de mama también creo que incide poco, pero en los hombres también pasa. Un 1% en los hombres. Muy poquito, ¿no? Un 1%, sí. Cuando les diagnostican, ¿en qué momento entras tú y cuáles son los primeros síntomas que notas tú, los primeros agobios que ves en la persona? Pues yo creo que esta pregunta que has hecho es muy importante y no sé si a lo mejor puede servir un poco como para reivindicar, ¿no? A lo que es la sanidad. Que desafortunadamente, si hablamos por ejemplo de nuestro hospital de referencia, no hay una figura de psico-oncólogo en el hospital, ¿vale? Como has dicho en este caso, yo era hasta hace poco tiempo la figura, la psico-oncóloga en Anémona, pero todos los pacientes no pueden acudir a un psico-oncólogo porque no los hay, no hay referencia para ello. Entonces,
sí que es cierto que cuando entra esta figura entra cuando el paciente lo demanda o en otros casos cuando a lo mejor el oncólogo, la ginecóloga o incluso su médico de atención primaria es el que dice, uy, veo un síntoma, no sé, de bajo estado de ánimo, de mucha ansiedad, no se adhiere al tratamiento, no sigue las pautas, y entonces es cuando lo remiten. Ajá. Entonces, durante todo el proceso oncológico, lo que es diagnóstico, lo que es la fase de tratamiento, incluso cuando hay una recaída o una remisión, ¿no? Cuando ya parece que has mejorado, en todos estos casos estaría... ¿Necesitan el acompañamiento para esa prueba para ver si está todo bien? Sí, es que a veces cuando está todo bien también necesitan ayuda, porque parece que cuando estás en ese proceso todos están pendientes de ti, ¿no? Tú te permites, o la persona enferma intenta permitirse, no sé, esa adaptación, ese malestar, esas vivencias, y después cuando todo está bien, o las pruebas médicas han salido bien, es como, ahora tengo que estar fuerte y ahora no pasa nada, ¿no? Entonces, cuando muchas veces estas mujeres se sienten desprotegidas porque es como, ¿ahora qué? Pero fíjate, es como un doble miedo, ¿no? Una vez superada, con todo lo que conlleva superar la enfermedad, hay el miedo a que, un poco el miedo al haberte curado casi, ¿no? Es que te tienes que volver a adaptar. Yo siempre digo que se tiene que adaptar al diagnóstico y después a lo que es la vuelta a tu vida, que has dejado atrás. El tema laboral, el tema familiar, ¿no? Los roles, en el caso de las mujeres, el tema del cuidado, quizá en ese momento tienes que ser tú la que te cuiden y no la cuidadora. Entonces, cuando todo está bien, y además el sistema sanitario sí que es verdad que está muy pendiente de las revisiones, de las visitas, y parece que se espacia, ¿no? Como dicen ellas, ahora voy a estar 6 meses o 3 meses sin que me visite nadie. ¿Qué pasará? Claro, es que hay que decir que ellas pasan prácticamente su vida en un hospital, en un centro de salud, en un centro de especialidades, ¿no? Porque el transcurso del cáncer es esto, es estar vigilada día y sobre todo cuando estás en tratamiento, ¿no? También depende de los tipos de tratamiento, que sabemos que hoy en día hay pues mucha variedad y se personaliza muchísimo, pero sí que es verdad que, claro, que yo diría que en todas las fases del proceso sería importante, ¿no? El acompañamiento. Y yo creo que también podríamos decir, si lo consideras así, que las familias viven con esta enfermedad un momento de descolocar, no de ruptura, de descolocarse completamente, porque todo salta por los aires, porque el sistema sanitario es muy garantista y cubre con todo, no hace falta poner dinero, pero hay tanta cosa alrededor que te tienes que desplazar a otros centros, a lo mejor en Valencia, que tienes que tomar unas medicaciones que normalmente muchas de ellas no están financiadas, muchas que van como colateral al cáncer, y que dejas de trabajar y que tienes a una persona en casa que deja de trabajar para atenderte. Entonces, ahí también estáis. Claro, el tema está en que, como yo digo, ¿no? La paciente, en este caso, si hablamos de cáncer de mama, la paciente es la protagonista de la historia, pero no deja de tener, ¿no? El sistema familiar se ve afectado, siempre, como dices, ¿no? En mayor o menor medida, porque es cierto que a nivel económico hay cambios, a nivel de estructura laboral hay cambios, a nivel familiar, ¿no? Si hay niños pequeños, si hay gente mayor, a la que incluso ellas cuidan, ¿no? Pueden haber, muchas veces, la edad del cáncer de mama les viene por sorpresa cuando son cuidadoras o de sus hijos o de sus padres. Y después lo que dices, el tema de desplazarte. Aquí, por ejemplo, en la zona de Benidorm, relativamente está todo cerca, pero pensemos que en la comarca hay muchos municipios, no sé, de las zonas montañosas que tienen... Con Frides puede haber una mujer con cáncer y claro, es que tienen más de una hora para ir al Hospital de la Vila y no hay servicio público de transporte y no... Entonces todo se va complicando, ¿no? Entonces, claro, un poco... ¿Y en qué punto? A mí me gustaría que contaras un poco el punto de vista de la mujer como tal, porque me imagino que también cuando ella sufre algo así, la que está en pareja, supongo que es una cosa silenciosa, que las parejas se resienten, porque ella también me imagino que tiene que volver a quererse, a adaptarse a su cuerpo, porque el cuerpo no suele ser el mismo. ¿Te encuentras mucho caso de esto? ¿Superan esto? A ver, como dices, al final es verdad que según el diagnóstico y según el tratamiento pueden verse mayormente afectadas o no, ¿vale? No es lo mismo, por ejemplo... Claro, hablo con una mastectomía. Una mujer que tiene una mastectomía o bueno, que ha podido tener problemas, pérdida de cabello, problemas en la piel. La imagen corporal es algo que hay que trabajar.
que muchas de ellas es cierto que también se centran en el aspecto de supervivencia, ¿no? En el aspecto de voy a centrarme en tomar tratamiento, estar bien, tal, y esto ahora es secundario, pero aunque sea secundario, la autoestima se forma con todo, ¿no? Claro, todos los días al lavarte los dientes Claro, te ves la autoestima, en el espejo, yo digo que claro. la autoestima es un poco como una pizza, ¿no? Y ahí son todos los ingredientes. Está mi imagen corporal, está mi valor como persona, como madre, como... Entonces, si no antes, después, ¿no? Se tiene que trabajar este aspecto. Eso enlaza con un poco también la parte que vosotros queréis fomentar desde, un poco más desde el punto de vista estético, quizás, cuando hay cáncer. ¿Cómo lo trabajáis? ¿Qué enseñáis? Porque al final enseñáis, ¿o no? Sí, claro, al final es que lo que hemos aprendido con todos estos años de evolución, yo diría que hace pues, muchísimos años atrás, ¿no? La parte más básica, más biológica, más de salud física era lo primordial, pero es verdad que hemos visto que todo lo que me estás comentando tú, ¿no? La parte estética, en cuanto a cómo me veo yo como mujer, por ejemplo, o la parte, no sé, nutricional o otros aspectos. Perdóname que Sí. te corte, pero es que yo creo que no se habla de esto, pero una mujer cuando llega, que igual es feo decirlo, pero cuando está en pleno tratamiento, pues igual liga, igual tiene pareja. El desnudarte delante de tu pareja, tienes que volver a Muchas veces no lo aprender. pueden hacer. No lo pueden hacer y no lo quieren hacer porque no se quieren. Entonces, esto Pero lo ya no trabaja. delante de su pareja. Es decir, es verdad que cuando uno no se siente bien, estamos hablando ahora de un problema de cáncer de mama, pero si pudiéramos extrapolar esto a otro tipo de dificultad, cuando una persona no se vive bien consigo misma porque, no sé, considera que tiene un complejo en algo concreto, es que no es ya que no se quiera desnudar delante de su pareja, es que ni delante de ella misma. Exacto. Entonces, si me cuesta ponerme delante de un espejo o me cuesta en un momento dado, no sé, ponerme una camiseta, un bikini, un bañador para salir a la playa o para salir a pasear o para... Ya no es solamente para mi pareja, que evidentemente está ese daño colateral, pero es primero conmigo misma, ¿no? Entonces, esto que hace muchos años parecía que era algo estético, es que queremos estar bien. No, no, es que esta salud... en cuanto a imagen corporal, va a repercutir en la salud física de la paciente, en la adherencia al tratamiento. Es que afortunadamente hemos entendido que la salud tiene muchos más aspectos que aquel puramente químico y... Así es, no solo ausencia de enfermedad, ¿no? Exacto, son más cosas. Exacto, que por fin lo hemos entendido. Entonces, hablábamos un poco de la parte de la estética, volvéis a... Me imagino que primero reconstruís a la mujer, ¿no? Sí, sí que es verdad que, bueno, tenemos que esperar unas listas de espera en el Servicio de Salud Pública para esta reconstrucción. ¿No reivindicáis que haya más figuras como vosotras? ¿O que dentro de la psicología que haya en lo público, que haya una rama que sea... Porque no solo es cáncer de mama, lo que tú eres Claro, capaz es claro, todo cáncer. Claro, todo tipo de cáncer, porque estamos hablando de que el cáncer de mama tiene, por ejemplo, esta repercusión, pero es lo que yo te decía antes, ¿no? Si pensáramos en amigos nuestros o en nuestra propia familia, estoy segura que la gente que nos esté escuchando, todo el mundo tiene alguien conocido, alguien de su familia que haya tenido cáncer de mama, de próstata, de colon, de páncreas, de pulmón. Entonces, es necesario, ¿no? Y sí que es verdad que en los días conmemorativos, en el día a día, pues sí que creo que es una manera de reivindicar y de que el sistema sanitario, ¿no? Y de que la población intente hacer algo. Y que si escuchamos a la ciencia y la ciencia nos dice que de 2, 1 vamos a tener un cáncer, tendremos que estar equipados, ¿no? No lamentar Sí, después. sí, y que de cada 3 que tienen cáncer, 1 va a necesitar ayuda psicológica. Bueno, yo creo que todos, ¿no? Que el 100%. No sé, Esto- pocos te habrás encontrado tú en la vida que sean tan, entre comillas, macarras que como que les dices cáncer y pasan de todo y van. Pocos. Pero sí que es verdad que como problema serio como tal, hay que poner algún tipo de... Deberíamos de empezar, ¿eh? Yo que me digan dónde hay que firmar, y firmo en la primera porque por lo menos que en nuestro sistema sanitario podamos tener una figura de referencia, ¿no? 1, 2, 3 o las que hagan falta según la población que podamos Pues presionar, abastecer. que ya veis que esto va a fuerza de presión. Igual deberíais de, ¿no? Bueno, ya te digo que desde las asociaciones es algo que están haciendo desde hace muchos años y que además todo el servicio que las asociaciones ofrecen en muchas ocasiones es pues para
de alguna manera compensar, si se puede decir así, ¿no? Lo que el servicio sanitario no acaba de cubrir, que hay muchas otras cosas que sí cubren, ¿no? Muchas fortalezas, como te estoy diciendo, el tema de la reconstrucción, el tema de... porque yo ahora, por ejemplo, perdona que me enrolle un poco con esto, ahora estoy como docente en una universidad, estoy dando clases al máster de psiconcología, soy la profe de dos de las asignaturas y tengo alumnos de todo el mundo. Y es verdad que en otras partes del mundo no tienen la suerte de tener la sanidad que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, es verdad que ahí es donde digo, ostras, viene muy bien el tener una visión global, ¿no? Y decir, qué afortunados somos, ¿no? Pero aún así, esto no significa que tengamos que parar, si es que podemos conseguir muchas más cosas, porque todo lo que estamos diciendo, a nivel de pues, una persona que te acompañe en el proceso, porque esto va a significar que, por ejemplo, si hablamos de coste y beneficio, que es lo que al final, pues bueno, el que mueve el dinero le compensa ver, si estas personas que están en proceso oncológico reciben tratamiento psicológico, a la larga van a tener menos repercusiones económicas porque van a haber menos visitas a urgencias, a psiquiatría, más adherencia a tratamientos oncológicos. Entonces, es todo un beneficio, ¿no? Es con lo que tenemos que apostar y creo que las asociaciones y la población en general lo está haciendo. Otra cosa es dónde lleguemos, ¿no? Y que luego también... Yo, por lo que veo, pienso que tú lo sabes mucho más que yo esto, pero una mujer cuando le diagnostican, cuando la diagnostican, le hacen las pruebas, no sé qué, pasa esa operación, si hay que mastectomizar se hace, se pasa tratamiento, luego te llaman para una reconstrucción y luego te llaman para usar el expansor y luego la reconstrucción. O sea, todo esto es así como muy frío, te tienes que venir tal día que te hago esto, te tienes que venir tal día que te hago lo otro. Ese acompañamiento es vital. Claro, muy frío fuerte. Y a veces con mucho espacio de tiempo. Claro. Entonces, el acompañamiento aún es más importante porque parece que no acabas nunca de soltar, ¿no? Exacto. Entonces, y a ti te llaman y te dicen lo que te van a hacer y tú más o menos sabes si quieres que te lo hagan, pero, ostras, el enfrentarte, además, si te han operado una primera vez de un tumor, luego volver, aunque sea para reconstruir, aunque sea para expandir, tal, pero son más operaciones. Bueno, y después hay muchas mujeres en este caso que necesitan también de este acompañamiento, ¿no? para tomar decisiones, para saber si quiero o no quiero. Hay personas que no lo tienen claro y necesitan hacer, ¿no? un balance. Esto también es importante. Exacto, exacto. Volvemos a lo mismo, damos tanto por hecho tantas cosas que al final la que está sola es la que lo padece, ¿no? Sí, sí. Hablemos un poco más, cambiamos un poco, nos vamos a poner algo más alegre. Bueno, creo yo, el deporte lo recomendáis mucho. Totalmente. Esto es como una cosa también muy nueva. Vamos bien de tiempo. Antes era un poco como el parar y recibir medicación y química y reposo y tal. Y ahora casi que es todo lo contrario. Ahora es hemos cambiado de tercio y a correr. Sí. Además, un muy buen profesional que estuvo también en el congreso dijo una frase que me gustó mucho, ¿no? Y era menos pastilla y más zapatilla, ¿no? Me gustó mucho porque es verdad, ¿no? Es verdad que hace unos años, incluso con el proceso de rehabilitación de una mastectomía, por lo que estábamos comentando, era como, bueno, tranquila, ahora reposo, no te muevas, tal. Que no tire, que no... Y ahora es verdad que, a ver, evidentemente, cada una tiene que seguirla un poco, evidentemente, todo lo que diga su oncólogo, ¿vale? Su fisio especializado con el tema oncológico, tal, pero sí que es verdad que sabemos que el movimiento ayuda, el movimiento cura. Entonces, con un control, con un seguimiento, pero sí, nos tenemos que mover porque si no al final todo se enquista, ¿no? La cicatriz se enquista, necesita movimiento y el deporte sabemos cada vez más. Las evidencias nos ayudan a ver que al final ese chute de serotonina hace que me sienta bien y hace que anímicamente genere bienestar, ¿no? Entonces, en población normal está muy recomendado, en población oncológica doblemente recomendado. Yo he entrevistado aquí a alguna mujer de Anémona y la verdad es que se acercan por el tema cáncer, se acercan a hacer sobre todo lo del remo. El remo. Y llega un momento que cuando vienen a hablarte aquí, pues lo del cáncer es como tan secundario. Que se les olvida. Sí. Me encanta. Sí, y además con una fuerza y una vitalidad que dices, ostras tú, pues si tengo yo menos vitalidad que esta tía, ¿no? Sí. Son muy activas.
Entonces, ¿tenéis dentro de Anémona hay algún programa deportivo Sí. que tú sepas, o fuera de Anémona? Sí, ahora sí, que estás sí. fuera? Ellas están muy activas a nivel de actividad física. Desde hace muchísimo tiempo tienen muchas actividades. El remo es, bueno, yo creo que lo que más les define. Además, si has entrevistado a alguna de ellas, verás que en ese aspecto además tienen remo tanto de competición como de ocio. Sí, están a tope. O sea que ahí después tope. hacen otro tipo de actividad física también, tanto gimnasio, hacen también el tema del yoga, el pilates. Y bueno, para ellas el tema de la actividad física yo creo que ahora mismo les define, ¿no? La autoayuda y ese movimiento. Y lo bien que se lo pasan. Que Se lo pasan genial, porque que además... no vamos a hablar solo de porque cosas... además, como decías, yo venía con la idea, ¿no? Cuando me has dicho lo de entrevistarnos y tal, en este congreso, un poco lo que yo hice fue moderar una mesa, ¿no? Y en la mesa habían dos mujeres de Anémona afectadas y las dos físicamente estaban muy activas. Las representan muy bien. Sí, sí, y estamos hablando de mujeres que pasan los 50 largos muchas Sí, veces. sí, son unas valientes. Sí, sí. O sea, están muy activas. Digo, bueno, sí. Parece que es mentira que lo que dices, ¿no? Están más activas que yo, pues así están. De envidiar. Sí, sí. Escucha, nos queda casi que minuto y medio, 2 minutos de programa. Vamos a hablar un poco de ti, qué haces ahora, si atiendes, dónde te podemos encontrar, si estás abierta a atender a gente y demás. Porque, como hemos dicho, colaboras, pero colaboro no eres con Anémona. la psicooncóloga de Anémona. Entonces, cuéntanos un poco. Pues actualmente, bueno, claro, sigo trabajando, estoy muy activa. Como he dicho, mis áreas fuertes son la psicología sanitaria y la psicooncología. Estoy ubicada en Callosa, en Sarriá, muy cerquita de Benidorm. La verdad que atiendo pacientes, puedo decir, de todas las partes, porque aunque es verdad que el tema oncológico, pues el tema a nivel, la consulta presencial es lo que los pacientes más demandan. También es verdad que por la falta de profesionales especializados, como por la problemática que pueden presentar los pacientes oncológicos con un problema secundario que les implique o que les impida salir de casa o tal, hago muchas terapias online también. Tengo gente pues, de Valencia, de Málaga, tal, que hacemos terapia online. Qué bien. Entonces, sí, sigo colaborando con Anémona, encantada con ellas, para mí son muy especiales. Colaboro con algún hospital también de referencia, con algún ayuntamiento, pero lo que es el ámbito privado y la consulta individual, pues estoy muy cerquita, estoy aquí en la comarca. Sí, desde luego. Entonces, quien te quiera encontrar, Jessica Sanchís, psicóloga. En redes, ¿no? Sí, estoy en redes. Y a partir de ahí, pues una cita y encontrarte, si no en Callosa, pues online, que eso sí que es casa de todos. Sí, sí. ¿Qué decimos? Nos vamos ya. ¿Qué decimos como última? Algo que quieras decir, que quieras que quede. Pues sobre todo yo diría que, que las personas que estén pasando por un proceso de este estilo, que no se queden con la duda o con el pensar, me iría bien, podría, me plantearía, que busquen ayuda si la necesiten, que no tengan reparo en preguntar y en informarse donde consideren cada uno un poco en el servicio que tengan, ¿no? Con su oncólogo, con la trabajadora social que puedan tener de referencia, con su médico de cabecera y si necesitan, por ejemplo, un psicólogo, que no duden en buscar y en informarse, porque al final es un proceso que llevarlo acompañado yo creo que agiliza. Añado 2 cosas más. Una, que no tengan miedo a lo económico, que la ayuda en muchísimos sitios es gratis, solo hay que buscarla, y que no se callen, porque también por aquello de no molestar, me recojo y me lo paso yo. En los pacientes oncológicos yo siempre les digo, tú prepárate tu libretita cuando vayas al oncólogo, y cuando el oncólogo acabe de decirte todo, le dices, bueno, tengo un par de dudas, entonces es tu momento. Exacto. Porque es que si no, siempre vamos con el ay, y ya se me ha olvidado, y hasta la próxima cita. Porque les impone mucho, el sentarse en una consulta, ese acto impone mucho Sí. Y cuando te sientes tan débil, te sientes inferior siempre. Que vayan siempre acompañados de una persona de su hijo, de su mujer, alguien de referencia, de importancia siempre para hay ellos. Alguien, yo para esto siempre lo digo y con esto nos vamos ya. Siempre hay alguien que es como más boca chanclas que tú, que dice, ella no puede decirlo, ya lo digo yo, y entonces ahí te suelta. Este es el que te tienes que llevar a la consulta. Ese es el que va a hablar por ti, el que habla por ti en todos los lados, llévatelo a la consulta, que ahí es donde tiene que hablar. Sí, así es. Oye, pues que me ha encantado verte, conocerte, no te conocía y que me gusta mucho lo que haces. Otro día, si quieres, podemos hablar. Vienes y hablamos de psicología desde otro punto de vista. Encantada, ha estado muy a gusto. Pues
no sabes cuánto me alegra eso. Muy bien. Encantado de que hayas estado y nos vemos a la próxima. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias. A ustedes, que nos vemos la semana que viene y ya saben, no compren, no abandonen, adopten. Chao.